Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vea usted cómo la falta de sensibilidad por parte del gobierno está incubando un problema que puede degenerar y causar un desequilibrio de incalculables dimensiones. Por todos los estados se encuentran manifestaciones y plantones, así como cierres de importantes vialidades por parte del personal médico, mismo que hace 2 años pasaban por las calles en medio de aplausos, siendo llamados los héroes de la pandemia. Hoy por hoy se convierten en grandes grupos que no los ven ni los oyen. Regional de Tijuana, el principal de la ciudad, se encuentran en un paro. Exigen que contraten camilleros, enfermeros, que reparen los elevadores, que garanticen el abastecimiento de insumos, de medicamentos, suministros para cirugías. Dicen que el secretario de Salud del Estado no los atiende. Pese al paro, los servicios hospitalarios continúan y es la consulta externa la única que ha sido afectada. Para nadie es un secreto que el INSABI, por sus siglas, Instituto de Salud para el Bienestar, creado en el sexenio López Obradorista, significó uno de los proyectos más caros para México y de igual manera uno de los más grandes fracasos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La ocurrencia para la creación del INSABI nunca fue aprobada por el licenciado Germán Martínez Cázares, quien se desempeñaba como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, al considerar que se enfilaba hacia un error de grandes dimensiones. Esta oposición a los deseos del PG orilló al actual senador Germán Martínez a renunciar al cargo como director y renunciar también a su militancia como morenista, militando actualmente en las filas de Acción Nacional, nombrándose como sustituto a Zoé Robledo, quien finalmente aceptó que INSABI era un rotundo fracaso. Pero como quien dice, una tras otra, pues la cancelación del Seguro Popular y la del INSABI dejó 54 millones de mexicanos sin atención médica y sin medicinas. En todo este ir y venir de las cosas, los miles de héroes de la pandemia se quedaron sin trabajo y otros sin saber su reubicación, pues ahora otra ocurrencia más del actual gobierno cambia de nombre al Instituto Mexicano del Seguro Social y le llama IMSS Bienestar. Y todos los errores y aciertos, si es que los hubo, pasan al instituto, lo mismo que el personal al que no le aclaran si pasará con su antigüedad reconocida. Este es un problema que se agrega a la falta de medicamentos y la pregunta es, ¿quiere el gobierno dejar crecer el problema médico? Cuando pensamos en un doctor, pensamos en vida, pero cuando pensamos en Gatell, sabemos que hay muerte. Es por culpa de Gatell que casi 1 millón de mexicanos perdió la vida en el COVID, que hoy no hay medicamentos oncológicos, quimioterapias, que en este país no hay dinero para salvar la vida de los mexicanos. Y cuando le reclaman al subsecretario, demuestra lo insensible e inhumano que es. Hoy López-Gatell es el rostro de la muerte, como lo es Morena y este gobierno de López Obrador. Y Kenia viene aquí a decir que López-Gatell, el responsable de la estrategia para el tema del combate al asunto de la pandemia de COVID-19, lo señala el doctor Muerte. No, el doctor Muerte es Calderón, porque ese sí instruyó que fueran a matar. Que revisen cómo va el nuevo sistema de salud en los estados que ya se incorporaron, cómo va Colima, cómo va Nayarit, cómo va Sonora, cómo va Tlaxcala. Ya no hay escasez de médicos especialistas y ya no hay escasez de medicinas. ¿Quién sabe en qué país vivirá este diputado? Porque habla, por ejemplo, de Sonora, donde al igual que en otros hospitales de otros estados, por ejemplo, los elevadores siguen sin funcionar. En estos casos que veremos ahora, la empresa contratada por las instituciones de salud para dar mantenimiento es OTES.
Y no faltan los sacrificados, como el diputado Reginaldo Sandoval, que por su ignorancia, él milita en el Partido del Trabajo, quien declaró que con el nuevo sistema de salud en los estados que ya se incorporaron, como Colima, Nayarit, Sonora, Tlaxcala, en donde ya no hay escasez de medicamentos ni de médicos especialistas. Caray, ¿de qué país estará hablando este diputado Reginaldo Sandoval? La ignorancia en todo su esplendor. A ver si no destruyen también el Seguro Social antes de irse. El presidente de México, a propósito de servicios médicos, los empleados de gobierno tienen, por regla y por derecho, estar inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado. Y la pregunta es, ¿sabe usted el número de afiliación del presidente de México? Porque como ya se sabe, él se atiende en el Hospital Militar. Pero ¿cuáles son las clínicas del ISSSTE donde se atienden las corcholatas? O los senadores, o los diputados. ¿Cuáles son sus números de afiliación? ¿Usted los ha visto en esos hospitales? Yo creo que a esos seguros de gastos médicos mayores se refería Xóchitl Gálvez. Caray, no sé por qué se les hace tan difícil comprenderlo. Señores, un poquito de inteligencia. Pero vea usted, además, la incongruencia para todo esto. No hay dinero, pero ante una precampaña irregular, además de ilegal, le soltaron 2 millones de pesos a todas las corcholatas y a los del Frente Amplio. Es decir, 48 millones de pesos tirados a la basura. Pero si esto le parece a usted un despilfarro del gobierno, ¿qué le parece este otro? Les acaban de autorizar 34 millones de pesos a cada uno para esto mismo. Nada menos que 816 millones de pesos para que viajen a todos los estados y nos digan lo que ya sabemos. ¿Y para qué se van a promover? Si dice el presidente López Obrador que mandó a hacer una encuesta y la preferencia por Morena es del doble. Pues entonces, ¿de qué preocuparse? Electorales y contradiciéndose incluso a sí mismo, pues muchas veces ha criticado las encuestas. Hoy el presidente mostró dos encuestas que benefician a su partido rumbo al 2024. Y ojalá y me entiendan los de el INE y el Tribunal Electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación. Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿me podría decir, por favor, por qué opción votaría? Morena, Verde, PT, 49%. No lo digo yo. PAN, PRI, PRD, 19%. ¿Cuánta es la diferencia? 30%. Si las elecciones para elegir presidente de la República fueran el día de hoy, ¿usted por cuál partido votaría? Morena, preferencia efectiva, 60%. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué tendríamos que hacerles daño? Por difundir estas encuestas, el PRD ha denunciado al presidente ante el INE, acusándolo de violar las medidas cautelares que le impiden hablar de temas electorales, por lo que solicitan que la conferencia sea retirada de las plataformas y que obliguen al presidente a cumplir, a que guarde silencio. Lo cierto es que de la noche a la mañana surgió un fenómeno político llamado Xóchitl Gálvez, que borró del mapa a las corcholatas, incluyendo a los de su mismo Frente Amplio. Tanto así que el Instituto Nacional Electoral le prohibió al presidente de la República atacarla en su mañanera, pues era el pan de cada día para el peje. Menos mal que no actúa de forma perversa y que es partidario de la doctrina del amor al prójimo, ya que el difamar a empresarios, periodistas y hasta gobiernos extranjeros
es basado en una política de puro amor. Ya lo dice Marat, una obediencia ciega supone una ignorancia extrema. Sálgase de ese grupo. El presidente pidió a sus simpatizantes no testerear a los representantes de la oposición y para mostrar su buena voluntad les mandó besos, amor y paz con las dos manos. López Obrador dijo: nosotros no actuamos de manera perversa, somos partidarios de la doctrina del amor al prójimo. Extrañas formas del amor al prójimo, Cabiló Gamés. Un amor que agarra a batazos cada mañana a sus críticos. Un amor que infama a periodistas. Un amor que difama a empresarios y a todo el que le dé su regalada gana. Un amor que ha ofendido, agredido y ejercido violencia de género con la senadora Xóchitl Gálvez. ¿Qué tal si no fuera amor y fuera mal humor? Discurso de odio, intemperancia, abuso de poder. Por fortuna, como dice López, se trata de amor al prójimo. Pero vea usted, no solo hay en México una sola persona que todas las mañanas sale a decir barbaridades. El INEGI nos dice que el ingreso promedio de los hogares en 2022 fue de 9,761 pesos. Solo que esto es el promedio del ingreso bruto contra número de ciudadanos, porque hay jefes de familia que no logran llevar a su hogar ni siquiera un peso. Así que esos ingresos promedio son una falsedad. Imagínese usted, no habría tantísima necesidad. En México durante 2022 fue de 21,231 pesos, un aumento del 11% respecto a 2020, de acuerdo con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2022 que publicó esta mañana el INEGI. El ingreso promedio mensual de los hombres fue de 9,761 pesos y el de las mujeres de 6,360, una brecha de más de 3,000 pesos al mes. Y vea, son tantos los problemas que sufren los mexicanos que no sabes para dónde voltear. Aún recuerdo que era una novedad comentar tanto la salida como la entrada de las vacacionistas o la misma Navidad y Año Nuevo para hacer un recuento de los muertos, heridos y de los asesinatos dolosos por las festividades. Pero aun cuando sigue la accidentabilidad y robos, esto ha pasado a ser algo que prácticamente ni se toma en cuenta ante la enorme cantidad de homicidios dolosos que hoy por hoy rompe todos los récords de los últimos 4 sexenios, ya que en solo 4 años y medio el gobierno López Obradorista tiene en su haber más de 161,000 homicidios dolosos. Y ojalá que esto fuera lo peor, ya que lo que realmente es crítico es la violencia, la forma tan salvaje en que son ejecutadas las víctimas, con drones, con granadas, con explosiones. Y no solo eso, ahora como antes, mátalos en caliente. Ya se había escrito sobre esto, sobre persecuciones de las autoridades a delincuentes, en donde los segundos resultaban todos muertos y las autoridades ni siquiera un rasguño. A continuación, un caso que no ha sido aclarado y que pasa el tiempo y la escalada de ejecuciones hace que se olviden. Pero bueno, aquí nos tocó vivir. Reveló lo que sería una ejecución extrajudicial cometida por militares contra 5 civiles armados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las imágenes grabadas el 18 de mayo son muy explícitas, pues se ve como luego de una persecución, los militares someten a los presuntos criminales, los forman contra una barda y les disparan, a pesar de que ya los habían desarmado. Advertencia. Las siguientes imágenes contienen material
que puede herir la sensibilidad de algunas personas. El 18 de mayo a las 2:36 de la tarde, derivado de una persecución, una camioneta negra a alta velocidad se estrella contra una barda de un centro comercial entre Prolongación Monterrey y Lago Chapala, al sur de Nuevo Laredo. En el lugar, una cámara de seguridad grabó lo que es investigado hoy como una ejecución extrajudicial de militares contra 5 civiles. A las 2:37, un minuto después del choque, un vehículo Sandcat número 0916579 impacta la camioneta negra del lado derecho, para evitar que los tripulantes que ya se habían rendido bajaran de ese lado. 11 militares rodean el vehículo y bajan a los 5 tripulantes que ya están sometidos y amarrados. Los golpean. El civil vestido de blanco incluso va inconsciente por una lesión en la cabeza. Todos son arrastrados hacia la barda y acomodados a modo de fusilamiento. Los militares se resguardan detrás de la camioneta de los civiles y comienzan a dispararles, pese a estar desarmados, sometidos y que incluso algunos tenían los ojos vendados. Uno de los detenidos se revuelca y trata de huir, pero muere por los disparos de uno de los soldados, quien posteriormente con un trapo toma varias armas para sembrarlas junto a los cuerpos. Y reportar que los hombres murieron en un enfrentamiento. Para Proyecto 7 TV de la Ciudad de México reportaron Gabino Blanco, Angélica Blanco y Verónica Rojas.